Cuando los líderes gubernamentales actúan de forma imprudente, imponen impuestos excesivos y explotan al pueblo sin piedad, crean una combinación peligrosa que puede desestabilizar cualquier país. Esta situación, que puede parecernos conocida, fue precisamente lo que desencadenó la separación de un antiguo reino formado por 12 tribus que compartían un mismo ancestro. Este país, que vivía un periodo de gran prosperidad y esplendor, se vio fragmentado por divisiones que alteraron permanentemente su curso histórico y espiritual. Muchos lectores de la Biblia enfrentan un desafío al estudiar la historia de Israel, porque comienzan siguiendo la historia del pueblo de Israel con sus grandes héroes, sus jueces, sus profetas y reyes emblemáticos como Saúl, David y Salomón. De repente, se encuentran con dos monarcas gobernando simultáneamente en reinos separados, e incluso enfrentando conflictos que se asemejan a una guerra civil entre israelitas y judíos, que a veces se ven como enemigos. Esto puede parecer extraño y confuso para quienes no están familiarizados con el concepto de un Israel dividido. Si eres una de estas personas, es importante entender que la Biblia describe un período en que la nación israelita fue dividida en dos partes, el reino del norte y el reino del sur. Después de esa separación, el reino del norte pasó a llamarse Israel y el reino del sur Judá, según describe la Biblia. En este video vamos a explorar la historia del reino dividido para entender las razones detrás de esta cisón entre el pueblo de Israel. La división comenzó con la muerte del rey Salomón en 930 a.C., cuando su hijo Roboam se convirtió en el rey. Originalmente Israel era un único reino compuesto por 12 tribus. Sin embargo, había un descontento generalizado, especialmente entre las tribus del norte, agravado por los elevados impuestos dejados por Salomón. Cuando Roboam se convirtió en rey, ignoró las justas quejas de los ciudadanos y prefirió seguir el consejo de sus jóvenes asesores en lugar de atender las necesidades del pueblo. Esto generó descontento, y las tribus del norte, lideradas por Jeroboam, un exoficial de Salomón, se rebelaron. La revuelta dividió la nación de Israel en dos, separando las tribus del norte de las del sur. Roboam llegó a formar un ejército para retomar el control del recién formado reino del norte, pero Dios intervino, ordenando que las tribus del sur no lucharan contra sus hermanos del norte. Dios dejó claro que la división del reino estaba bajo su control y ocurría de acuerdo con su voluntad. Así, las 10 tribus del norte se aliaron con Jeroboam y lo coronaron como su rey, formando el reino del norte, también conocido como Reino de Israel. La primera capital de este reino fue la ciudad de Tirza, que más tarde fue sustituida por Samaria. Durante este período comenzaron las tensiones que eventualmente evolucionaron hacia una intensa rivalidad entre judíos y samaritanos. A lo largo de su existencia, el Reino del Norte fue gobernado por 9 dinastías y tuvo un total de 19 reyes, muchos de los cuales desagradaron al Señor con sus acciones. Varios de estos reyes asumieron el poder a través de medios violentos y corruptos. El reino se caracterizó por muchas conspiraciones políticas y prácticas religiosas idólatras. Jeroboam, el primer rey, rápidamente se involucró en la idolatría, estableciendo lugares de adoración prohibidos en su dominio. Aunque la división política estaba justificada, la separación religiosa fue un error. Los israelitas deberían haber continuado sus adoraciones en el Templo de Jerusalén. El período más crítico de idolatría en el Reino del Norte probablemente ocurrió durante el gobierno del rey Acab, fuertemente influenciado por su esposa Jezabel. Durante esa era, Dios envió a los profetas Elías y Eliseo para combatir la idolatría en Israel. La decadencia política, social y religiosa de ese tiempo también se evidencia en las profecías de Amós, otro enviado divino para alertar al pueblo del Reino del Norte.
A través de las experiencias personales de Oseas con su esposa infiel, Dios utilizó la vida del profeta Oseas para ilustrar la infidelidad religiosa del pueblo de Israel. Entre los reyes más notorios del reino del norte, además de Jeroboam I y Acab, se destaca también Omri, padre de Acab. Omri fue reconocido por sus conquistas políticas y militares, pero también por su práctica de idolatría. Fue él quien estableció Samaria como la capital del reino del norte. Aún así, la Biblia menciona que él actuó mal a los ojos del Señor y pecó más que todos sus antecesores. También podemos mencionar al rey Jehú, que fue elegido por Dios para destruir a la familia de Acab y restablecer la adoración al Señor en Israel. Sin embargo, Jehú no logró eliminar los becerros de oro que Jeroboam, el primero, había creado. Por eso, Jehú es recordado tanto por su firmeza en eliminar a los seguidores de Baal, como por su fracaso en erradicar completamente la idolatría de Israel, continuando así el error de Jeroboam. Curiosamente, el reino del norte tuvo dos reyes, llamados Jeroboam. El segundo Jeroboam subió al trono más de un siglo después del primer Jeroboam. Su gobierno fue el más duradero y uno de los más prósperos en la historia del reino de Israel, con un reinado de 41 años. Por otro lado, Israel también tuvo reyes de corta duración, como Zimri, que gobernó solo por 7 días, y Salum, que estuvo en el poder solo por un mes, reflejando la inestabilidad política del reino en esa época. Ahora, volvamos nuestra atención al reino del sur, también conocido como Reino de Judá, cuya capital era Jerusalén. A diferencia de los reyes del Reino del Norte, que pertenecían a varias dinastías, todos los reyes de Judá descendían de la familia de David. La única excepción ocurrió durante un período de poco más de 6 años, cuando Atalía, hija de Acab de Israel, tomó el trono de Judá tras la muerte de su hijo, Ocosías. En ese período, Atalía intentó eliminar a todos los herederos legítimos al trono para asegurar que nadie de la línea de David pudiera reclamarlo. Llegó al punto de ordenar la muerte de sus propios nietos. Sin embargo, por intervención divina, sus planes fracasaron cuando uno de los nietos sobrevivió escondido y más tarde continuó la dinastía de David. En general, los reyes del Reino del Sur, o Judá, se mostraron más fieles a la voluntad de Dios. La adoración aún se centralizaba en Jerusalén, como en los tiempos de David y Salomón. Sin embargo, incluso con esta devoción, Judá enfrentó problemas con la idolatría. En diversas ocasiones, Dios advirtió al reino, a través de sus profetas, sobre un castigo inminente debido a los pecados cometidos. Profetas como Joel, Isaías, Miqueas, Sofonías, Jeremías y Habacuc alertaron al pueblo y pidieron su arrepentimiento antes de la caída del reino. Desafortunadamente, las advertencias fueron ignoradas. Durante el período de exilio, Dios llamó a otros profetas, como Daniel y Ezequiel, que anunciaron la futura restauración de Judá. Después del exilio, los profetas Ageo, Zacarías y Malaquías trabajaron en el proceso de reconstrucción de la vida en Jerusalén, ayudando a los que regresaron del cautiverio a restaurar la ciudad y su comunidad. Entre los reyes más destacados del Reino del Sur, destacamos al rey Asa, conocido por su compromiso religioso y dedicación a Dios. Durante su gobierno, Asa eliminó altares y símbolos religiosos extranjeros, destruyó ídolos y restauró el altar del Señor. También incentivó al pueblo a seguir los mandamientos de Dios, especialmente en su vejez. A pesar de algunas fallas en su camino de fe, Asa es recordado por su devoción inicial y por las reformas que realizó para erradicar la idolatría. Su hijo, el rey Josafat, también figura entre los reyes más importantes de Judá. Siguió los pasos de su padre en las reformas religiosas y es reconocido por su fidelidad a Dios y por el fomento de la educación religiosa entre el pueblo.
Él envió levitas y sacerdotes por todo Judá para enseñar el libro de la ley al pueblo. Josafat también reforzó las defensas del reino y buscó seguir las enseñanzas de Dios, aunque sus alianzas políticas con la familia de Acab trajeron problemas significativos. Otro rey importante del reino del sur fue Usías, también conocido como Azarías. Su gobierno fue largo y marcado por éxitos, durante el cual mejoró las defensas de Judá, construyó torres y promovió la agricultura. Usías mantuvo una fiel devoción a Dios en los primeros años de su reinado, periodo en que Judá alcanzó un nivel de prosperidad sin precedentes desde el tiempo de Salomón. Sin embargo, el final de su vida fue trágico. Uzías cometió el error de quemar incienso en el templo, un acto reservado exclusivamente para los sacerdotes, y por esa transgresión fue castigado con lepra. El rey Ezequías es otro monarca digno de destaque en la historia bíblica, conocido por sus reformas religiosas y su lealtad a Dios. Él eliminó lugares de culto pagano, destruyó columnas y postes usados para la adoración de ídolos en Judá. Durante su gobierno, Ezequías confió en Dios para proteger Jerusalén del asedio del rey asirio Sennacherib, lo que llevó a una liberación milagrosa. Además, vivió un milagro personal cuando Dios prolongó su vida por 15 años más. Otro rey notable de Judá fue Josías, recordado como un gran reformador religioso. Su compromiso en restaurar la adoración fiel al Señor fue reforzado cuando se redescubrió el libro de la ley en el templo. Esto motivó a Josías a realizar una serie de reformas. Eliminó lugares de culto idólatra, revitalizó la celebración de la Pascua, que no se practicaba desde los tiempos de los jueces, y restauró el templo de Jerusalén. Estas acciones refuerzan su legado como uno de los reyes más devotos de Judá. De forma negativa, un rey de Judá que quedó marcado en la historia bíblica fue Manasés. Durante los aproximadamente 55 años de su reinado, es visto como un ejemplo de mal liderazgo e idolatría. Manasés adoptó prácticas paganas extremas en Judá, incluyendo sacrificios humanos de sus propios hijos y la introducción de altares para dioses extranjeros en el templo de Jerusalén. Aunque se haya arrepentido al final de su vida, las acciones de su reinado contribuyeron significativamente a la futura destrucción de Jerusalén y al exilio del pueblo judío en Babilonia. Te puedes estar preguntando cómo terminó toda esta historia. Pues bien, el reino de Israel, que se convirtió en un estado independiente junto con Judá, duró solo alrededor de 2 siglos antes de ser conquistado por el imperio asirio. El último rey de Israel, Oseas, aparentemente pasó sus últimos días en una prisión asiria. En el año 721 a.C., la ciudad de Samaria fue invadida por los asirios y la población de Israel fue llevada al exilio. Al igual que el reino del norte, la autonomía del reino del sur, también conocido como Judá, duró poco tiempo después de la caída de su vecino. Aproximadamente 1 siglo y medio después, Judá fue conquistado por el imperio babilónico bajo el mando del rey Nabucodonosor II. Durante esa época, los 3 últimos reyes de Judá se convirtieron en vasallos de Babilonia, sometiéndose a su dominio. El rey Joacim inicialmente aceptó el control babilónico, pero más tarde se rebeló contra Nabucodonosor, lo que provocó una invasión babilónica en 597 a.C. Tras la muerte de Joacim durante el asedio, su hijo Joaquim, también conocido como Jeconías, asumió brevemente el trono. Sin embargo, fue rápidamente deportado por Nabucodonosor, quien entonces colocó a Matanías, tío de Joaquim, como el nuevo rey de Judá, y lo renombró como Sedequías. Sedequías, por su parte, terminó traicionando la confianza de Nabucodonosor y lideró una nueva rebelión contra Babilonia. Esto llevó a la devastadora invasión de Jerusalén en 586 a.C., cuando el templo fue destruido y gran parte de la población
fue exiliada. Sedequías tuvo un trágico fin.